Gracias por venir esta tarde, y también quiero agradecer a la biblioteca, que siempre es tan generosa facilitando una plataforma para expresar y compartir ideas. Digamos, el epígrafe que nos convoca hoy es un poco equívoco. Digo equívoco porque los desequilibrios de la pandemia pareciera, luego lo pensé, que son nuevos. En realidad lo único que ha hecho la pandemia es acelerar desequilibrios ya existentes. Porque pareciera que venimos de un mundo idílico, armonioso, y que de repente se ha puesto patas arriba, y no es así. Tenía apuntado toda una serie de datos oficiales, según distintos organismos, tampoco quiero abrumar con ellos, que hacen a la salud mental de los terráqueos, ¿no? Según estas estadísticas, un 25% de la población, donde se han podido hacer estadísticas, pero difícilmente sabemos cómo es la situación en Bangladesh, ha aumentado la ansiedad y la angustia. Entre niños y adolescentes se han triplicado las ideas suicidas y la ansiedad, según la Asociación de Pediatras Españoles. Si en 2021 se habían contabilizado oficialmente 3.500 suicidios, el año pasado se superaron ampliamente los 4.000. En fin, como decía antes, no quiero llevar a cabo una lectura abrumadora de estadísticas y datos como si tratara de presentar un apocalipsis en ciernes, pero trato de objetivar que hay datos que nos permiten pensar que algo no va. Lo expreso así. Los datos, en definitiva, lo único que nos pueden es invitar a la reflexión. Y precisamente es la intención de la convocatoria de hoy. Realizar una reflexión con los aquí presentes y valientes presentes sobre el momento que nos ha tocado vivir. O sea que lo que ha hecho la misma, me refiero a la pandemia, es acelerar los desequilibrios ya existentes. Lo voy a decir así: la locura ya existente en todas partes. Y quizás suene un poco fuerte, y en cada uno de nosotros. Porque no podemos considerar que somos ajenos a la locura general. Decía San Agustín que lo que es locura para los hombres es cordura para Dios, y que lo que es cordura para los hombres es locura para Dios. Claro, habría que ponerse de acuerdo en qué entendemos por locura y el adjetivo de loco o loca. Según la RAE, vamos a ir a una definición, es la privación del juicio o del uso de la razón. Tiene la acepción de despropósito, gran desconcierto, acción que por su carácter anómalo causa sorpresa, en fin. Obviamente, si vamos al adjetivo, se subjetiva el sustantivo en alguien que ha perdido la razón. Me da igual cogerlo por el sustantivo o por el adjetivo. También tiene un sentido positivo, por ejemplo, está loco de amor, en fin. Dicho de una persona que está muy contenta, loco de alegría, siente gran amor. De paso, quiero compartir este rasgo machista que encontré, dado los tiempos que corren, que me sorprendió al referirse al término de un modo femenino. Loca, mujer que mantiene relaciones sentimentales con varios hombres, pero ninguna es estable. Eso está en la red. Sin embargo, no dice otro tanto de loco. Lo deja como que ha perdido el juicio o la razón. Pero también habría que preguntarse qué se entiende por perder el juicio o la razón. Yo es que lo que hago son preguntas. Yo creo que una de las condiciones que nos hace humanos es preguntar, ¿no? ¿Cuál es el criterio para afirmar que alguien lo ha perdido? A ver, pongo un ejemplo coloquial del día a día. ¿Ha perdido Putin la razón?
¿Lo estarían todos los que le apoyan y a su vez, por reflejo, todos los que se le enfrentan? Si alguien... Perdón. Y ha pasado varias veces en la historia. Pienso en los casos de San Francisco de Asís, de Pedro Baldo, fundador de la secta. Disculpen, es mi hijo perdido. Dime. Pues sube si quieres. Ya acabo de empezar y me has interrumpido. Venga. Bien. Hablábamos de San Francisco de Asís, por poner unos ejemplos. ¿Alguien vende todo cuanto posee y da lo obtenido a los que lo necesitan? ¿Estaría cometiendo un acto de locura? A ojos de la inmensa mayoría de los hombres y mujeres, sí lo estaría cometiendo. En este caso, cuando de acuerdo al texto evangélico Jesús invita al joven rico a vender lo que tiene y que se lo dé a los pobres, ¿Jesús estaría invitando a cometer un acto loco? ¿No? Tenemos en el Evangelio, que es el fundamento de lo que se ha entendido por la civilización cristiana, eso está registrado, ¿no? ¿Puede la locura de otros servirnos de espejo más o menos deformante de nuestra realidad psíquica? ¿De nuestra propia locura reprimida? Decía Pascal, hay una locura necesaria y sería una locura de otro estilo no tener la locura de todos. O sea, que a lo mejor en un pacto de locura colectiva estamos cómodos. Bueno, yo lo dejo ahí como preguntas porque yo había pensado en el epígrafe de la convocatoria, la palabra locura quizás fuera un tanto agresivo, pero cuando hablamos de desequilibrio, entonces, ¿por qué no comentar el término, no? Según el primer Congreso Nacional de COVID, que se celebró en el 2020, creo que en San Sebastián, se llegó a la conclusión unívoca e incuestionable de los siguientes efectos y secuelas tras el paso de la pandemia. 1. Síntomas depresivos en amplios sectores de la población, pero, eso me llamó la atención, especialmente en mujeres. Habría que añadir, aunque el informe no lo incluye, que no es lo mismo atravesar las circunstancias que todos hemos atravesado con un empleo bien remunerado o sin empleo. Es decir, que los factores socioeconómicos no pueden ser obviados y es sabido que las familias uniparentales a cargo de una mujer trabajadora, lógicamente, bueno, padecen más las presiones económicas. 2. Otra de las conclusiones de este congreso fue el aumento de la ansiedad. Ese aspecto ha afectado especialmente a adolescentes y yo como profesor de instituto lo he podido comprobar ampliamente. 3. Aparición del estrés postraumático. Insomnio, ahora hablaré un poco de lo que se entiende por estrés postraumático, sueños recurrentes relacionados con la pandemia, en fin. Y 4, incertidumbre ante el futuro. Este término me parece fundamental, el de incertidumbre. Se vieron también otros factores detrás de los síntomas expuestos. Uno, claro, porque estos 4 puntos son muy generales, muy abstractos, pero si lo llevamos a la concreción individual, está que uno haya tenido una repercusión directa del COVID, es decir, o bien que lo haya atravesado o que haya habido una pérdida de amigos o familiares. 2, el desempleo. Se menciona, pero por eso decía, me parece interesante conectarlo con la población de mujeres trabajadoras. Luego, las medidas de confinamiento produjeron un efecto único, es como si hubiera sido un experimento colectivo a nivel mundial. Yo en la práctica clínica encontramos más allá de que es verdad aumentasen las estadísticas de separaciones, divorcios al terminar el confinamiento, por durante el confinamiento no era posible, es curioso que gente que estaba confinada
entró en procesos patológicos al terminar el confinamiento. Eso llamó mucho la atención. Es decir, mientras estaba confinada, estaba, digamos, exenta de compromisos, estaba confortable en su casa, no tenía que dar cuentas de nada, pagaría otros precios, pero al terminar el confinamiento salía del confinamiento con mucha ansiedad por volver otra vez a la vida diaria. Esto es algo que ha llamado bastante la atención clínicamente, ¿no? Bien, la incertidumbre generalizada económica. Y luego hay otro aspecto que está también impregnando bastante, sobre todo debido a los medios de comunicación, que es la precariedad sanitaria y asistencial. El 50% de los sanitarios sufren algún tipo de trastorno como consecuencia de la labor desempeñada bajo presión. Claro, estamos ahí, claro. Entonces, ¿quién cuida a quien nos cuida, no? Yo añadiría la exposición constante a noticias catastróficas, y si a eso añadimos el estallido de una guerra de difícil pronóstico y que ya repercute en la economía social, en la economía occidental, tenemos una buena ensalada a digerir. Podríamos plantearnos otra pregunta. ¿Estamos en guerra y no lo queremos ver? Los ancianos se están quedando fuera de la comprensión de este mundo en que viven, al no poder saber adaptarse al uso de las nuevas tecnologías, a la digitalización bancaria, etcétera, como todos sabemos. Bien, voy ahora a referirme a ese concepto de estrés postraumático, que se está utilizando bastante, pero yo creo que se da por sentado que la gente lo entiende y lo conoce, y bueno, yo creo que lo podríamos también comentar. Freud, tras comprobar que los soldados que regresaban de la Primera Guerra Mundial padecían insomnios, trastornos y sobre todo sueños recurrentes en los que se veían de nuevo trasladados al campo de batalla, lo que llamaríamos coloquialmente como pesadilla. Este concepto es el de estrés postraumático y es el que se ha usado para describir el paisaje psicológico actual de muchas personas. Todos lo hemos oído, ¿no? Me van a permitir, esta digresión, porque quiero evitar causalidades simplistas, porque aquí hay muchos factores en juego. Todos los seres humanos necesitamos agarrarnos a una ficción. Esto es, creernos, convencernos de un relato íntimo que nos dé sentido a una existencia personal. En este relato podemos fantasear que somos más o menos inteligentes, agraciados, encontrar justificaciones a actos y omisiones que pueden ser censurables, pero que nosotros no las justificamos. Cada uno tiene su relato y le permite vivir con cierta autocomplacencia necesaria para soportarse y para soportarnos en general. En realidad, el respeto mutuo es respetar el relato ficcionado del otro. Este relato ficcionado, puesto que es imaginado, por eso digo ficcionado, con un grado mayor o menor de anclaje con la realidad social. Porque claro, si uno está demasiado en su relato imaginario, entra ya en la psicosis. Entonces, mientras tenga, digamos, lo que se llama vulgarmente los pies en la tierra, yo me someta, digamos, a la disciplina de un horario, a una serie de compromisos básicos, puedo imaginar que soy una cabra. ¿Qué problema hay? ¿No? Si no hay ningún anclaje, como digo, estamos hablando ya directamente de la psicosis pura y simplemente, he simplificado mucho. Este relato, digo, nos da un soporte para atravesar, como diría Hamlet, el piélago de calamidades que es en definitiva la existencia, que nos somete a diario nos pone en evidencia la fragilidad de la que estamos hechos. La prueba de que es ficcionado es observar cómo cambia este relato tras una desgracia. Un gran desencuentro, una decepción, cualquier emergencia catastrófica para nuestras vidas, nos descoloca ese relato. Ya no sabemos quién era quién,
En fin, esas decepciones se dan inevitablemente, constantemente, con respecto a líderes religiosos, políticos, personajes familiares. No, siempre ese gurú estafador, ese líder político ¿no? Ese empresario con el que confíes, amigo que, ¿no? Esa sensación generalizada de estafa, ¿no? Que tendría, digamos, también sería una metáfora de lo que decimos psicoanalíticamente, que es el padre siempre falla. El padre de cualquier ser humano, antes o después, decepciona, ¿no? Entonces, teníamos un relato, y tras sentirnos estafados por ese líder, o ese organismo, o ese banco, da igual el detonante de la decepción. Puede ser una lectura, pasado mucho tiempo, de una relación sentimental también. En fin, cada uno tiene los suyos. Los detonantes pueden ser muy diversos. En fin, hay un sabor a estafa instalado socialmente desde hace ya mucho tiempo. Y en los naufragios personales, este sentimiento de estafa se eleva a una enésima potencia. Cuando es favorecido, como el momento en el que estamos, por circunstancias históricas y sentimientos generalizados de mutua estafa. Pues no podemos decir es uno o dos, no, es algo generalizado. ¿Qué ocurre cuando la inmensa mayoría de estos relatos ficcionados son vapuleados, agitados o desgarrados al tiempo, como ha pasado con la aparición del COVID? Es decir, el COVID, no voy a volver a repetir todo, porque todos sabemos ese relato, bueno, pues es estar confinado con gente con la que uno no quería estar, pero que quedaba de algún modo disuelto, las relaciones padres, hijos, etcétera, las situaciones económicas, etcétera, ¿ya? Digamos que se ha producido una aceleración de la ruptura de los relatos colectivamente, y a diario tenemos señales de esta verdad. Y si hay un relato ficcionado del que hemos participado todos, todas, lo tengo con arroba, es el del estado del bienestar, el llamado welfare state. Me hace recordar el principio del Padrino, que todos habremos visto, cuando el funerario Bonasera le pide venganza con motivo de la boda de la hija de Don Vito, creo que la habrán visto todos, y este le dice, Don Vito, encarna generalmente Marlon Brando, creías en el sueño americano, la policía velaba tus sueños, todo te iba muy bien, y ahora vienes a mí pidiendo que mate por venganza. Es una metáfora cinematográfica de lo que trato de articular esta tarde, ¿no? O sea, un funerario Bonasera que de repente le emerge, pues bueno, o sea, han golpeado a su hija, la han destrozado, tal, y no hay justicia. Entonces tiene que pedir justicia al capo de la mafia. Emerge, sale, ¿no? Su relato ficcionado, ¿no? De bueno y responsable ciudadano norteamericano, se hace trizas. En ese relato colectivo ficcionado sacábamos pecho con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, y ahora resulta que sus trabajadores están destrozados. ¿Y quién cuida de ellos? Presumíamos de transición modélica hacia la democracia con un rey ejemplar, y resulta que ni fue tan modélica por la cantidad de asignaturas pendientes que quedaron colgando, ni el rey parece ser que lo fuera tanto. A ver, lo digo como hecho, no pretendo entrar en un debate en ese sentido. Hemos visto que así se ha movido más bien por el ánimo de lucro y su lascivia, y así siguiendo. Bien, parecía como parte de un guión incuestionable que cada generación viviría mejor que la siguiente. Parece ser que no es así. Los sueldos y los precios de alquileres y viviendas así lo demuestran, por no hablar de la educación, que conozco yo bastante bien, como algunos presentes en la sala. En fin, la lista de ítems a revisar sería enorme. Ahora bien, como los mandamientos antiguos, todos estos síntomas y malestares desde la aproximación psicoanalítica se podrían resumir en dos focos, podríamos decir, que es lo que realmente nos aguijonea
desde que tenemos uso de razón los seres humanos, que es la relación con la muerte y con el sexo. Dos aspectos indigeribles para el ser humano de siempre, pero que ahora han emergido con especial desconcierto y estupefacción para muchos. La epidemia ha jugado con nuestro temor más profundo a poder morir mediante el contacto con otro ser humano. Y lo que es más siniestro, la posibilidad de que ese ser humano pueda ser un ser querido debido a la proximidad física. Sin olvidar el que uno fuera responsable indirecto del contagio a un ser querido. Todo eso deja huellas, no pasa alegremente como el que deja, digamos, huellas en la arena de la playa. Todo eso deja huellas de orden psicológico. En cuanto al sexo, si es verdad que siempre atormentó la imaginación de los seres hablantes, ahora se expresa con una manoplia de variantes que lo único de lo que da cuenta es precisamente de la falta de amor en las relaciones humanas. A ver, aquí tengo que hacer otra pequeña digresión para transmitir, digamos, un concepto psicoanalítico y sobre todo de corte lacaniano, y es que las relaciones sexuales no existen. Yo sé que suena muy provocador o, digamos, ¿no? Pero hay que explicarlo claro, que los hombres y las mujeres, o los hombres y los hombres, y las mujeres y las mujeres se acuestan. Lo que se trata de expresar con este, digamos, aforismo muy conocido dentro de los psicoanalistas, es que no se puede dar, no hay una armonía en las relaciones de pareja. No se puede dar, no se va a dar nunca. Es decir, puede haber encuentros, pactos, por supuesto, puede haber un goce sexual, pero jamás uno puede dar cuenta del goce del otro. Es decir, de algún modo estamos en un goce autista. Yo puedo saber de mi placer en un orgasmo, pero no de mi consorte, de mi pareja. Y eso además se refleja en la imposibilidad de una armonía. Eso no quiere decir que no pueda haber, precisamente por el amor, se puedan mantener las relaciones. Porque no se da una relación sexual perfecta, puede venir el amor a ocupar ese lugar. Lo dejo ahí, el tema es más complejo. Una paciente me decía no hace mucho: yo antes de que me abandonen, abandono. Total, me van a abandonar igual, así que prefiero ser yo la primera. A mí me parece interesante este comentario porque resume a la perfección la idea expuesta. Al serle insoportable a esta persona sostener la incertidumbre común en la que hay tantas relaciones, de la relación, opta por tener la certidumbre de ingeniárselas para cortar la relación. Y por tanto, cesa la incertidumbre. Ya tiene una certeza. Confirma la certeza de que no tiene pareja. No descubro nada nuevo al exponer la incertidumbre como el significante amo que atraviesa como denominador común nuestras conciencias. Esa incertidumbre la voy a sintetizar, como siempre es arriesgado sintetizar, pero para poder seguir pensando todo esto, en tres factores. Una, la fragmentación de los lazos sociales. Es evidente que hay una gran fragmentación en las relaciones entre los seres humanos. No voy a entrar ahí porque eso sería motivo también de hacer de otra charla. Toda la relación con la digitalización, los móviles, etcétera, también tiene que ver con todo esto. Dos, hay una borrosa frontera entre lo que tiene sentido y lo que no. Es decir, estamos ante un relativismo moral profundo. Y eso se puede comprobar a diario con los jóvenes, ¿no? O sea, lo que es o lo que no es una frontera muy borrosa. Y tres, hay una, suena la palabra un poco, como una licuefacción de la sociedad. No hay nada sólido.
Y toda institución, la prueba de ello es que toda institución es sospechosa y cuestionada. Y bueno, institución, organismo, organización o personaje histórico, me da igual. Ni el que era bueno ya es tan bueno, ni el que es malo es tan malo, etcétera, ¿no? Al tiempo que, padecemos una tiranía de los ideales sobre el cuerpo. Eso no hay más que ver cualquier anuncio, cualquier publicidad, los cuerpos son constantemente expuestos de un modo que uno mira el suyo y dice, bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué tipo de vida hago? ¿No? Y eso es una tiranía. Eso es una tiranía. Es decir, hay un gran avance de la ciencia, de la tecnología, que es imparable, y al mismo tiempo todo es cuestionado, desde el propio cuerpo. Los sindicatos, por supuesto, ya no cumplen la función, los partidos políticos, las iglesias, las ONG, siempre hay un escándalo detrás de algún responsable, la enseñanza, personajes históricos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo es sometido a cuestionamiento, todo es posible cuestionarlo, desde un profesor a un juez, a un médico, por supuesto un político, ¿no? En pocas palabras, una suerte de gran fragilidad de la que, bueno, yo creo, por lo menos los aquí presentes, podemos ser conscientes. Y esto tiene que ver con otro punto que no podemos dejar de lado, porque si no estaríamos ficcionando un poco, y es el discurso capitalista. El que está detrás de todo esto es un falso discurso que ha acelerado todo eso. A ver, ¿por qué digo que es un falso discurso? Primero, no instaura ningún lazo social, es decir, impide el amor entre los seres humanos. ¿Por qué? Porque interpone entre los hablantes, entre los seres hablantes que somos todos, los objetos de mercado, de consumo. Es decir, si nada me hace falta, no me hace falta el amor. Y esto es lo que se transmite a diario. Es decir, si tú tienes todo, ¿no? Consumes, tienes, no te hace falta nada más. Decía Freud, debemos amar para no enfermar. Y enfermamos cuando una provisión interior o exterior lo impide. Esta frase me parece digna de ser repetida. Debemos amar para no enfermar. Y enfermamos cuando una prohibición interior o exterior lo impide. La exterior se obvia. Una persona, puede ser un padre, una madre, alguien. O simplemente que alguien te ha quitado a tu amor. Pero la prohibición interior sería simplemente tu neurosis. Me lo dejo muy resumido, ¿no? Es decir, este discurso tapona la falta en ser inherente al ser humano. Es decir, mientras no se asuma que siempre nos va a faltar algo, vamos a estar tratando de llenar, como sea, con gadgets, artilugios, personas y posesiones, ¿no? El no puedo conseguir satisfacción de los roles, ¿no? I can't get no satisfaction. En una cadena, ¿no? Que no tiene fin. Un sujeto que se satisface en sí y para sí. Es a lo que se nos está llevando. Es decir, no hay nada inocente. Es decir, si yo veo los chavales que ya tienen dependencia del móvil y se están tratando como dependencias, casos de chavales que piden ir al cuarto de baño para encerrarse con el móvil. O sea, necesitan el móvil. Lo peor que le puedes decir a un adolescente hoy día en educación es quitarle el móvil. Ahí te puede arañar. Es decir, quien dice el móvil puede ser su ordenador y estar... Es decir, el lazo social, cuando digo lazo social me refiero con otros seres humanos, queda bastante, digamos, marginado. ¿Y qué ocurre entonces? Un sujeto que se satisface en sí y para sí, en esa especie de autismo constante, aparece la soledad como síntoma del sujeto.
en la medida que se separa del lazo social, no es una soledad deseada, no es una soledad que uno pueda elegir, ¿no? Como la del monje, que etimológicamente quiere decir el que sabe que está solo, en definitiva, esa es la raíz etimológica de monje, ¿no? Monos es solo, sabe que está solo, que es, en definitiva es duro, pero nos puede ayudar a vivir con más criterio de realidad y desde ahí poder establecer lazo social con otros seres humanos. Se promueve el mismo modo de satisfacción para todos. Eso creo que todos lo hemos visto, sin tener en cuenta las diferencias. O sea, todo el mundo va, si tiene este BMW, tiene ese coche, o tiene ese, todo o esa ropa, así nos igualamos, ¿no? Se nos mete en otro relato ficcionado imaginario de que se eliminan las diferencias, todos debemos optar a ese objeto de consumo para una supuesta felicidad. Y ocurre aquí una operación terrible, y es que cae la singularidad de cada uno de nosotros, de cada sujeto, que cada uno puede tener su propia forma de satisfacer sus goces, sus demandas, ¿no? Se produce una cosificación, por tanto, del sujeto, y no somos más que consumidores que a su vez nos convertimos en objetos de consumo, ¿no? Por eso tienen tanta... A ver, aparecen constantemente y parece que son los oráculos, las facuas, las ocus y todo lo relacionado con el consumidor, no con el ciudadano. Protegen, cumplen una función, yo no estoy cuestionando eso, estoy tratando de hacer una reflexión sobre todo lo que hay detrás. Claro que se presentan como protectores del consumidor, pero al mismo tiempo refuerzan el discurso del consumo. Y por último, para ir terminando, quizás sean, no sé, muchas ideas y me gustaría que hablásemos todos, porque como he empezado al principio, yo he hecho preguntas. De esas preguntas he tratado de articular algo. Sobre todo después de la pandemia, lo que es, y lo vamos a ir viendo a medida que pasen, bueno, no sabemos, porque como estamos en una época de incertidumbre, la guerra también está ahí, pero es parecido, y no lo digo yo solamente, sino otros, no sé, sociólogos, y el periodo de los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, ante esa emergencia de la muerte, se produjo también una suerte de carpe diem y de a vivir que son 2 días. ¿No? Es cuando aparecen las mafias y los gángsters, todos que hemos visto en las películas, ¿no? Entonces, de algún modo hacia lo que vamos es a un borramiento de la muerte. Se va a intentar, ejemplos, la virtualización de la misma. Es decir, si un niño puede jugar con sus GTA, sus tal, y matar aquí y allá, yo los he visto, en el propio cine, puedes contar, según unos estudios, me estoy acordando ahora, en Estados Unidos, a los 15 años, un adolescente norteamericano ha visto 5.000 muertes violentas. Y esto se hizo hace muchos años, probablemente sea más hoy en día. Es decir, no hace falta ser un especialista para entender que hay una trivialización de la muerte. Las propias imágenes que nos llegan de la guerra de Ucrania y Rusia, que acabará siendo olvidada antes o después, salvo que nos afecte demasiado directamente, no deja de entrar ya en una virtualización, ¿no? Que se produce un borramiento de la muerte como hecho, inexorable, ¿no? Y claro, al no haber una imposibilidad, porque claro, esto tiene que ver con lo que es posible y lo que no es posible. Antes de llegar, esta es otra digresión que no tenía aquí apuntada, pero antes de llegar al siglo XX, sobre todo después de los 60-70, de toda la aparición del welfare state que hablábamos al principio, hay que pensar que los seres humanos eran más conscientes de su finitud, entre otras cosas porque pocas madres le quedaban vivos todos los hijos, ¿no? Podían tener 5, 6, 7 y siempre alguno moría. Yo recuerdo a mi abuela, todo el mundo tenía ya la muerte en la infancia. Eso ya no se oye, afortunadamente. La edad, evidentemente, mi abuelo murió con 66 años y ya era un anciano. Hoy en día, 66 años, todavía es joven. Entonces, ese postergar la muerte, ese cubrir, velar la muerte, camuflarla,
virtualizarla, ¿no? Permite también la entrada de este imperativo gozante, dominante: goza porque eres joven y lo vales, ¿no? Es el momento, hay que disfrutar. Y ahora más que nunca, ya se ha ido produciendo el borramiento mortal de la epidemia, porque con la epidemia se hizo evidente que la muerte podía estar en la esquina, ¿no? En cualquier persona que te encontrases, ¿no? Es decir, es probable que vayamos hacia un mayor exceso de consumo, de goce, etcétera. Yo no estoy diciendo, ni estoy criticando que sea malo o bueno, sino es observar lo que está pasando. En fin, yo me pregunto, también como docente y como padre, ¿hasta qué punto el problema futuro serán los adolescentes de hoy? Porque, después de todo, a partir de cierta edad hemos tenido una trayectoria, pero las nuevas generaciones, ¿hacia dónde van? Bueno, yo lo voy a dejar aquí. Espero, en fin, no haber sido excesivo en los conceptos, y me gustaría abrir un diálogo, porque estoy seguro que todos los aquí presentes hemos sido atravesados en mayor o menor medida por los acontecimientos recientes. Después de todo, vivimos en el mismo mundo, ¿no? Así que lo voy a dejar aquí, y sobre todo hago hincapié en ese concepto de incertidumbre que atraviesa toda la realidad. O sea, no hay ninguna certeza. Bueno, la única certeza sería la propia fragilidad que hemos tocado. Así que, de verdad, muchas gracias por la escucha, porque a mí me permite también articular cosas, y me gustaría de verdad que hablásemos ahora un poco. Así que, si alguien quiere comentar algo. Yo creo que la incertidumbre siempre ha habido en todas las generaciones. Yo nací en épocas de franquismo, de lo que viví durante unos años, y qué iba a pasar, qué iba a estar. Entonces, y los jóvenes, encima tampoco tenemos trabajo, y yo creo que siempre ha habido incertidumbre. Borrar lo de la muerte y virtualizar la muerte. Aquí nosotros hemos visto muchas películas de indios y veíamos cómo se mataba, no se mataba. Otra cosa que no lo pudiésemos creer y tal. No sé, que teníamos más contacto con la muerte. Bueno, pues claro, se velaban a los familiares en la casa y la tenías ahí más cerca. Veías a los abuelos que se movían roto y con 50 años ya eran viejecillos y tal. Entonces, claro, todavía había más fragilidad, éramos más conscientes. Que ahora, claro, las expectativas que tenemos... Como que no se muere nadie. Que es como que... No, es que te venden lo contrario, es decir, que se va a alargar la vida, que se va a alargar la vida, y claro, durante estos años se han alargado las expectativas de vida. Entonces, pues claro, eso tienes que pensar de otra manera y tal, y entonces se ve ahí un poco más lejano, pero bueno, yo pienso que... Pero fíjate, es interesante lo que dices, yo me he hinchado a ver películas de indios y americanos, por mi edad y tal, en Technicolor, pero morían de un modo que no morían, es decir, te iban corriendo, todos iban a caballo, se les disparaba, caían, otro. Pero que también veíamos en la televisión terremotos, también había Pero no podía, yo no he visto imágenes, cuando yo era adolescente, 20 años, imágenes de un bebé aplastado, como el del terremoto ahora de Turquía, que he visto en varias ocasiones, ya no quiero ver. Pero pero había a ver, no estoy ni mucho menos defendiendo un periodo en que se censuraba todo, pero algo con la sensibilidad, ¿no? Siempre se decía tener cuidado con la sensibilidad, ¿no? Que puede afectar la sensibilidad de los espectadores, ¿no? Ahora está más velado. Yo he visto películas recientes, dice, pero bueno, ¿cómo puede ser una película para todos los públicos un tipo arrollado por un coche y que se ve cómo luego le cortan el cuello? Yo eso en las películas de indios y americanos tal cual no se veía tan explícito. Eso es así. Hay un recreamiento gore. No, es que se ensaña mucho ahora con la muerte, porque ahora acabas un telediario y de 30 minutos, 20 minutos del terremoto y tal. Te ensaña mucho.
no sé si es un poco manipulado desde la política y tal, que desde que te levantas por la mañana nada más escuchas más noticias. Ahora, por ejemplo, yo qué sé, yo sigo mucho, por ejemplo, los periódicos de Antena 3 y han sacado una sección, la buena noticia del día, de joder, pero porque hay una. Sí. No las transmiten. No, es que yo creo que le interesa también a la prensa, al poder político, estamos muy... Es decir, si está el mundo tan mal, nosotros estamos la hostia, porque vamos a una rueda. Sí, pero ¿no ibas a decir algo? Sí, que nos tienen arrugados con el teléfono. Arrugados. Es constantemente estar viendo las últimas malas noticias. Y las hay buenas. Pero no es noticia. No son noticias. Y bueno, la que debíamos, que vamos, es fundamental, es mantener esta tierra donde vivimos todos y la que debemos de dejar a los... Bueno, eso es... Teníamos que tener un poco como si fuera nuestro Dios. Es otra incertidumbre que va a ser del planeta. Esa incertidumbre en los 60 no se veía. Había certezas. A ti te decían, si estudias y acabas la carrera de arquitecto o de médico, y era verdad. Mis compañeros, el que se hacía químico encontraba un trabajo. Y era una posibilidad de ascenso social real. No voy ahora a aburrir con estadísticas, el porcentaje de ingenieros en paro o que se han reciclado como han podido. Yo he conocido que se pueden hacer taxistas o acaban. Es decir, ciertas certezas dentro, te doy la razón de cierta incertidumbre, pero había ciertas certezas. Porque la incertidumbre siempre ha estado ahí. Desde que el hombre primitivo tiene la incertidumbre si va a vivir o no al día siguiente porque hay 4 lobos alrededor de la cueva. Pero no voy a negar que la incertidumbre siempre ha estado ahí. Pero por lo menos había ciertas certezas. Igual que las religiones operaban como ciertas certezas para un gran porcentaje de la población en su día. Sí. Yo no voy a entrar ahí porque además no soy practicante, pero sí podía articular cierta certeza para ciertas personas. Todavía lo hay, pero es evidente que, a ver, yo no estoy diciendo que sea bueno o malo esto, estoy tratando simplemente de hacer una reflexión sobre el momento actual. Y frente a incertidumbres que siempre nos han atravesado, había algunas certezas. Si te esfuerzas y trabajas duro, tendrás recompensa, pero esa certeza ha caído y se ve en el cinismo de muchos adolescentes y estudiantes. Yo soy profesor, que te dicen, profe, ¿pero para qué voy a estudiar? Si no tengo garantías de nada. Eso no lo veías en los 70. O trabajas o robas, o te dedicas a la delincuencia, pero no quiere decir que hayas estudiado y tengas que trabajar obligatoriamente en eso. Yo he derecho a estar haciendo otras cosas, y he trabajado desde pequeño con mis padres, trabajaba. Es decir, y yo no me ponía grandes expectativas. Es decir, hay que trabajar en lo que haya, como sea. Cierto. Pero bueno, yo creo que cualquier tiempo pasado fue peor, ¿eh? Entonces... Yo lo que creo es que, lo que bien dices, es que cuando hemos estudiado teníamos perspectivas y lo veíamos, y ahora verdaderamente no las tienen. Son muchos malos estudiantes, por tanto no puede haber puestos relevantes, pero es que no teníamos el decir, voy a comprar la casita, voy a hacer un proyecto de vida. Y ahora ha caído, hemos bajado. Hombre, salvo que tengas un buen respaldo familiar, evidentemente. Mis hijos no van a vivir como yo, y eso ¿Y ya por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Van a vivir diferentes. No. A ver, a ver, por favor, para evitar que sea... Vive mejor que yo. No. Yo tengo 60 años y hasta ahora vive mejor que yo. Tener mejores aguas, tener menos plástico. Pero perdona. A ver, por favor, vamos a dar la palabra también. Entonces no se totalizaba el agua y la gente se moría de una diarrea. Yo de pequeño hasta los 10 años me cargaba mi madre con una canta de barro, ir a coger agua y a coger la ver. A ver, pero ¿cómo te llamas? Francisco, vamos a dar también la palabra a... Yo soy Juanjo, ya que te has presentado. Mira, a ver, a mí me parece muy interesante todo lo que ha dicho y Gracias. como siempre otra vez de gente pues es verdad que lo que se desarrolla en mí es como si fueran unos fuegos artificiales que explotan y me abren muchas posibilidades de pensamiento. Nos hemos centrado en la muerte y en la incertidumbre, pero yo creo
Que eso, o sea, la muerte está presente, está trivializada, porque es cierto que 5.000 no, 25.000, cualquier juego de ordenador, cualquier cosa está presente en cualquier sitio y la realidad de la muerte está presente, pero es verdad que se ha hecho más banal. Ahora bien, que vivimos mejor que antes, indudablemente. Sí. Nuestros hijos viven, y que posiblemente el futuro sea distinto, no igual, y que quizás eso no implica que vaya a ser malo, sino todo lo contrario. No, pero lo vemos quizá mal desde una perspectiva nuestra que tiende a ser conservador porque pensamos que nuestros momentos más felices eran precisamente los de nuestra juventud, en nuestra lucha por progresar. Es que ahora quizás el progreso ya no va por, no tiene esa linealidad de un trabajo, una casa, o no sé qué, no sé cuánto. Que además Es que efectivamente, es que quizás se va por otro lado. El progreso va por otro sitio, no lo sabemos. Por eso cierro con una pregunta. Pero la incertidumbre es buenísima. En toda crisis sale, por supuesto, lo peor, pero nace lo mejor. ¿Cierto? Entonces lo que no podemos es entrar en un pesimismo que no nos lleva a ningún sitio. Entonces apaguémonos, yo vamos al suicidio colectivo. No, yo no, y estoy de acuerdo contigo, no he pretendido transmitir algo pesimista. Cierro con una pregunta, ¿hacia dónde vamos? Es una reflexión un poco de lo... ¿Hacia dónde van las nuevas generaciones? ¿Hacia dónde van? Ha sido, digamos, picotear un poco de distintos aspectos. Sí, está muy bien, sí, pero porque nos ayuda a entender, ha dicho cosas maravillosas. Lo de la certeza del final de la relación, porque soy incapaz de afrontar la incertidumbre de una relación sexual amorosa, en la cual lo único que sé es lo que yo de verdad sé de mí mismo. Sí. Y a veces incluso lo que sé de mí no me gusta. No me gusta. Yo hay momentos en que no me gusto. A ver, y soy así. Vicenta, ¿querías decir algo? Hay que tener confianza y Otra cosa, creer, creo que ya... Venga, habla. Una cosa que se va... Pero centrarse. Venga, céntrala tú. Me cuesta trabajo centrarme, sinceramente. Venga, para eso estamos. Sí, muy dispersa ahora mismo, porque si retomo lo que estás hablando de la relación, de ese caso que has planteado, eso habla más del miedo a enfrentarte a ti mismo y a una valoración negativa de ti mismo. Sí, sí, muy bien, también se puede leer por ahí. Yo lo entiendo así. Sí, pero ¿Por qué rompo mi relación? Porque así no me abandonan. Porque sé que me van a abandonar porque en el fondo no valgo nada. a ver, es una lectura, pero yo lo ponía como ejemplo de tener dentro de la duda, esta certeza es evidente. no crees en ti, entonces ¿cómo vas a creer en el otro si no crees en ti primero? Entonces te digo que me cuesta trabajo centrar el tema porque creo que se ha fragmentado mucho. Sí, cierto, Entonces, cierto. A ver, por eso digo que en cuanto a lo de la perspectiva de la gente joven, el discurso que les estamos vendiendo es malísimo. Es que tienes que estudiar porque si no, no vas a conseguir nada de la vida, nada económico. Solo estamos manejando el estudio desde el punto de vista de los beneficios económicos que te pueden reportar. Yo cuando estudiaba no pensaba jamás en que eso me fuera a salvar la vida. Estudiaba porque me gustaba el estudio. por eso he traído una palabra que yo sé que está un poco en desuso, pero No, pero es que el sistema educativo es que está mal diseñado y estamos con el sistema decimonónico. Aquí formamos a buenos trabajadores, no a buenos ciudadanos, a buenas personas. Entonces, claro, si no vas a tener trabajo, ya Es se el está sistema capitalista. ¿Cuántas veces se ha dicho que la universidad tiene que cambiar porque tiene que hacer frente a los retos del mercado? 1000 veces. Pero para eso hay que Se enseñar. dice. sí, pero nadie pone el cascabel al gato, ¿no? Ya. Y, a ver, y sobre todo, ahora que lo has dicho, lo de ese lazo humano. O sea, yo creo que hay una reflexión a hacer. Es decir, si yo cifro mi bienestar, mi supuesta felicidad en tener, lo que hablábamos antes de Eric Fromm, ahora más que nunca, a ver, todo el mundo a lo largo de la historia ha podido querer tener cosas, pero es verdad que ahora lo de tener, desde el siglo XX, desde mediados del siglo XX, tiene un estatuto, digamos, dominante por encima de todo, ¿no? O sea, el tanto tienes, tanto vales clásico, ahora se ha magnificado a la enésima potencia. Eso no lo podemos discutir. Es decir, el consumir, es una, además, está considerada una patología. Eso es lo que te crea la sociedad capitalista. Y antes no existía. Tienes que trabajar
consumir y ser esclavo al final. Pero para eso, si creamos a buenas personas que tengan un espíritu crítico y sepan decir por sí mismas, no se dejan arrastradas ahí por el consumismo puro y duro. Es que si no, es que es la vorágine, es decir, tengo que trabajar cuanto más para poder consumir más. A lo mejor no necesitas tanto consumir, necesitas muchas menos cosas. Vamos a dar la palabra ya a una A ver, yo creo visitante. que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Mario, que hay muchos discursos que están muy mezclados, muy fragmentados, hay mucha confusión. Es verdad que hay muchas corrientes, ¿no? Hoy en día, que ya no es todo solo tener, pero sí que es verdad que todas aquellas grupos, asociaciones que basan su relato en no tener, en ser alternativos, antes o después el sistema los destruye, ¿no? Entonces, por un lado se te deja la posibilidad de que haya otros discursos, el discurso del medio ambiente, el discurso de tu tiempo es tuyo, ¿no? Podemos hablar de movimientos ocupas, de muchas formas de expresión que hay, ¿no? Que hay libertad, pero cuando esas organizaciones consiguen un estatus se las desmonta, ¿no? Y se las criminaliza, por poner un ejemplo, o colectivos que ahora mismo, yo también soy profesora y cuando traemos gente a los institutos, por ejemplo, ya no pone en los cuestionarios de género, hombre, mujer, que ya aparecen otras posibilidades, ¿no? de identidad. Y es verdad que hay una generación que eso no lo está procesando y a la vez está abriendo camino. Entonces, es verdad que estamos haciendo discursos contradictorios todo el rato, que no lo digo ni que sean ni mejor ni peor a los discursos únicos que haya podido haber en otros momentos de la historia, cada uno ha vivido su época, sus tiempos y de alguna manera todos somos nostálgicos de lo que hemos vivido. Pero cuando emergen otro tipo de discursos, en estos tiempos en los que cada uno tiene que encontrar su camino, es verdad que el sistema los acalla y lo vemos, ¿no? Con distintas herramientas y es verdad que hay una confusión, ¿no? Entre los adultos, entre los jóvenes, que imagino que habrá sido propia de todas las generaciones, habría que hablar con más generaciones, ¿no? Cuando lees Aristóteles y los helenistas, hablan de la crisis de la juventud, que desparrame, cómo puede ser, o la crisis de los... Sí, con Sócrates ya se hablaba. Siempre ha habido esa crítica. Siempre ha habido esa crítica, pero es verdad que nosotros en la modernidad, en el siglo XXI, conviven todos los discursos, los terraplanistas, con el alto contenido de física nuclear, física cuántica, con la religión más... en fin... y cada uno tiene que encontrar ahí su forma de existir. Pero no cabe ninguna duda que el sistema impone unos cánones que no son asumibles más que por una minoría y una gran mayoría sufre mientras pretende conseguir eso, y eso es así, y la clínica y los divanes y están llenos de eso, ¿no? En primer lugar, de avanzar eso para llegar cada uno pues cuál es la realidad de tu existencia, que al final es lo que te puede dar un psicoanálisis, ¿no? Que es lo que está pensando esto, ¿no? Y con respecto a lo que decías de la pandemia, que ya lo hablamos aquí en otra ocasión, es verdad que la pandemia por primera vez nos ha unido a todos en la muerte, en la posibilidad de que en ese momento histórico todos podíamos morir, el rico, el pobre, el joven, todos, ¿no? Yo recuerdo aquí el casco de Toledo, lo vivimos aquí, las campanadas constantes de picar a muerte, muerto todos los días, ¿no? En las iglesias, que yo no lo recordaba desde que era muy pequeña en el pueblo de mis padres. Entonces, la muerte, la posibilidad de que nuestra vida está en riesgo, pues nos ha atravesado a todos por primera vez a nivel global, porque antes yo no creo que se haya producido nunca. Sí, eso es lo que un poco quería. También se ha producido en otras... Claro, en la peste. Pero no teníamos conocimiento global de la peste. Los europeos sabíamos que estábamos viviendo una peste. No, pero la que hace un siglo, por ejemplo, no sé, todo eso sí se hace. Entonces, hoy ha sido simultáneo, ¿no? Todo el mundo Pero la ha... efervescencia del hedonismo tras lo que está costando. Y entonces alentado por el consumismo. Y de pronto necesitas vivir a tope aunque esté en crisis y no tenga luego ya para... No. Como sea, que... Ese malentendido carpe diem. ¿Que se te ha malentendido? Ese malentendido Ah, carpe diem. a ver, eso está viendo lo que traes ahí.
Dices, siempre ha sido así. Y bueno, tenemos el caso del Decamerón, precisamente se escribe el momento en que Florencia está asolada por la peste. Y son los jóvenes que se refugian en un monte y dejan eso, ¿no? Pero, yendo a lo que comentabas tú, es la primera vez que es global. Es decir, nos llega desde todo el mundo la información de que un tío en China, otro en Singapur, otro en Brasil, está conectado por la posibilidad de la muerte. Un campesino en la Alemania del siglo XIV, cuando la peste negra de 1348, poco podía saber si le afectaba la peste al francés. Además, la peste se transmitía muy lentamente. O sea, tenía que ser a través de... No había aviones como ahora, no había tal... Entonces se transmitía en carromatos, se transmitía muy lentamente. Entonces, para que llegase a ciertas zonas podían pasar meses. Entonces, ahora, en muy poco tiempo, la conciencia global de la posibilidad de la muerte. Esa es la diferencia. Claro que la incertidumbre ha estado siempre, siempre. Pero ahora quizás tenga unos matices diferentes, es lo que quiero decir. Singulares de la época que nos ha tocado vivir. Cada uno tenía los suyos. Claro que siempre ha habido incertidumbre con el trabajo, con eso, aquello. Pero ahora hay una serie de elementos nuevos a pensar, es lo que quería decir, ¿no? Y bueno, yo no creo que sea tan disparatado pensar que esa sensación de estafa generalizada que comentaba al principio, que se ha ido instalando en la sociedad, también ha ido produciendo un tipo de hombre cínico, cada vez más extendido. A ver, podemos traducir con otros términos, corrupto, jeta, golfo, pero hay una instalación social que decía antes, es cómo se ha borrado, ¿no?, la frontera entre lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido, entre lo que es moral y lo que no es moral. Y creo, a pesar de que nuestros antepasados se pegaban siempre con hachas, con batutas o lo que fuera, que sí había ciertas certezas que ahora se han venido, y desde hace tiempo, abajo. Es decir, cuando Nietzsche dijo aquella famosa frase, y en el siglo XIX, Dios ha muerto, ¿no?, se estaba refiriendo precisamente a una caída de algo, ¿no?, que tiene ahora su mayor, digamos, expresión, ¿no?, en esa incertidumbre que no es compensada con certezas. Porque, de acuerdo que ha habido incertidumbre siempre, pero podía llegar un iluminado, o podía llegar... y llevar a cabo, una cruzada, o llevar a cabo una empresa determinada. El descubrimiento de América, eso debió ser, por ejemplo, una apertura de futuro para muchos que luego se morían a lo mejor en la travesía. Porque ahora sí, efectivamente, vivimos mejor a nivel sanitario, a nivel de salud, de muchas cosas. Pero yo hablo de algo relacionado con el futuro. Es que yo creo que plantear el debate en los términos de mejor y peor no es lo que... Sí, de acuerdo. No. O sea, no es lo que hay que pensar, porque cada uno en ese sentido pues tiene su particularidad. Lo que hay que pensar es que los relatos que han sostenido la civilización durante siglos, hoy en día, ¿no?, Lacan lo dice muy bien, la caída del nombre del padre. El nombre del padre no como la figura paterna, sino como... Que también. Sí, pero la figura paterna no la quiero asociar solo padre biológico, masculino, porque la figura paterna sería un establishment que surgió con la burguesía y que incluso el proletariado asumió posteriormente, y es pues las cosas bien hechas, todo con info, y lo que estamos viendo ahora y es que los chavales tienen unas libertades y una forma de entender el mundo que han dejado de encorsetarse en el antiguo establishment o forma de entender las cosas. Entonces no se trata ni de mejor ni peor. Yo es un debate que todos los días vivo en los institutos. Es que los móviles despistan a los chavales. Yo cuando iba al instituto había gente que llevaba chavales, revistas pornos y se entretenían o leían otra cosa. O sea, no es el objeto, no es el móvil. Es que nosotros ya nos suscitamos un interés de saber, porque el saber está en muchos lados. Está en San Google, ¿no?, como le llamaban los profesores. Venga, mira en San Google, a ver qué te dice. Y como decía el señor, hay que enseñar a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a que sean críticos con la información, a que contrasten,
porque antes todo había tan poca información que era válida, luego hemos visto que podía tener sus errores, entonces Ahora es un exceso absoluto de ahora es un información. exceso, es hasta una selva donde hay que desbrozar que nos vale. Información que no No, pero para eso tiene que estar el docente, para saberle guiar en ese camino tan proceloso. Es decir, no ya dar tantos contenidos, sino saberle guiar en los contenidos. Es decir, es que tenemos que cambiar, porque si no, claro, tenemos que cambiar todos. Los padres, los profesores y todo el mundo. Y es un mundo distinto. Mejor, peor, no lo sé. Y es un mundo inconveniente, distinto y Claro, diferente. es distinto y hay que hacer lo que nos ha tocado vivir. Y esa multitud de discursos viene de esa cantidad ingente de información. Se han abierto tantos discursos. Claro, pero antes que Pero yo prefiero tener información que no vivir en la ignorancia, porque dice, no, se nos han caído los ideales de este señor que tenía los ideales al rey, o no sé qué. Pero si es que antes tampoco lo sabíamos, porque hemos vivido en la ignorancia. Es que Y yo por creo este que en el otro ni de... Yo no soy muy crítico con las redes sociales, tampoco, ni con esa cantidad de información. Es verdad que el problema está en leerla de manera, eso es cierto, pero es verdad que la explosión de acceso a la información es lo que ha permitido que en muy breve tiempo, entre comillas, se haya podido frenar la pandemia, el COVID. Sí, claro. Pero entonces, pues claro que la hay. ¿Y qué? Si es mejor que la haya, a que no la haya. Antes cuando, yo recuerdo cuando mis padres compraron una enciclopedia, que era eso, aparte de que se estuvieron no sé cuantísimos años pagando, pero Pagando era la eso, plaza. y tú hacías el trabajo y lo que decía la enciclopedia y te lo creías. Ahora no. Depende. Bueno, depende, si A ver, coges en la luz, la vi. a ver, siempre ha habido gente crítica. Bueno, pues, Siempre ha habido gente con espíritu crítico, si no, bueno, se estaríamos. sí, pero cualquier tema. Yo me pongo en la imagen de un chico de octavo, de séptimo, que hoy primero y segundo de la ESO, que cuando ibas a hacer trabajo mirabas la enciclopedia y poco más, y con suerte, digo, en los entornos, por lo menos desde el que provengo yo, La norma, sí, la norma. desde el que proveo, y era un poco menos lo que nos indicaban que teníamos que hacer, era el sustituto de la Biblia. Ahora también es verdad, el acceso a la información se ha democratizado mucho, pero tiene sus efectos peligrosos también. Y bueno, ¿y qué? Pero también el ser humano tiene que aprender a convivir. Pero es que para acceder a la información y el saber hay que pagar un precio. Entonces mi pregunta es hasta qué punto, bueno, es otra pregunta que hago también como docente, hasta qué punto los chavales, y llevo ya muchos años en ello, están dispuestos un gran porcentaje, esto es lamentable, de pagar ese precio que implica la humildad. Porque para yo poder aprender, tengo que reconocer que el otro sabe algo, que me puede transmitir algo, aunque sea porque tiene mayor edad, experiencia y está preparado para estar ahí. Eso se traduce luego en respeto. No hay docente en este país que no eche peso sobre la falta de respeto en los institutos en España. Y eso tiene que ver también con lo que comentaba Elvira, esa caída del nombre del padre. El nombre del padre, no el padre biológico, que también, sino lo que representa de unas normas mínimas, algo que hace a los límites, al esfuerzo, y que pasa porque yo tengo que poner algo de mí, yo tengo que ser medianamente humilde para entender que tengo que aprender. Si yo doy por sentado que el otro no sabe, que está impuesto por la Diputación y que le puedo ningunear, como pasa, mal vamos. Y que el docente es el que se las tiene que ingeniar, casi como si fuera un animador de feria, para que el otro atienda, hay algo ahí que no va. Es decir, el alumno tiene que ponerse en el lugar. Yo lo viví, que estuve con los salesianos, éramos 50 en clase, y joder, a ver, evidentemente hay cosas que han cambiado favorablemente. Sí, cierto. Porque la educación como de ciertas personas y tal, cierto. te daban un repaso, cuidadito, Entonces, Cierto, vamos a ver dónde está. cierto, ni tanto ni tan, es cierto, es otro pendulazo. No, pero es que también la autoridad se lo tiene que agarrar uno también, Sí, pero La autoridad y la potestad, es decir, la potestad, el poder que te lo da la ley, y la autoridad la tiene que... ya, pero si venimos de un lugar, y eso pasa, donde ya el profesor ha sido ya
desvalorizado en casa, por eso pasa. No, eso sí. Eso pasa. Y no, ese que te va a enseñar, si ese tal. Y hay y no voy a entrar ahí porque eso sería otro debate. Los padres para rápidamente compensar lo que no han hecho bien con sus hijos, rápidamente van a por el profesor. Eso es un clásico que tú conoces muy bien también, ¿no? Es decir... Pero bueno, es verdad que la autoridad, lo que dicen ellos al final, tú puedes tener a tus alumnos, a tus hijos, o aterrorizados y te van a hacer caso, y en algún momento dado pues eso estallará, o ganarte el respeto y la autoridad con el cariño, el afecto y con el interés por él. que cuesta mucho más tiempo. Claro, pero ¿sabe qué pasa también? Que el problema que he tenido hijos de instituto, que no se empatiza también con la gente. Ahora hay niños, chicos que tienen verdaderos problemas, que sus padres se están separando y tal, y para el profesor lo importante es su contenido porque se lo marcará el currículum y tal, pero nadie se preocupa de esa persona que le pasa o no le pasa, y lo pierden. Es decir, es que hay una deshumanización también en la educación tremenda. En todas partes, en todas partes, Claro, en todas partes. Aquí no podemos tratar como objetos a las personas. Es que acabas de decir la palabra que yo he usado de otro modo, es cosificación. O sea, la cosificación a la que lleva todo el discurso que vivimos se puede traducir también como deshumanización. Una cosa es sinónima de la otra. Cosificación y deshumanización, ¿no? Precisamente porque lo que impera son otros relatos que hacen a tener, poseer. Y eso nunca antes en la historia se ha proyectado con tanta fuerza y tanto poder. El hombre siempre ha querido tener, aunque sea 2 hachas de sílex, seguramente. Pero está claro que como ahora, nunca, y la prueba está en a veces esa especie de, que me parece obsceno, ¿no?, de despilfarro y de ostentación, de acumulación de posesiones innecesarias totalmente, y que ves que restriegan en Internet, en Facebook. Es el modo económico de la sociedad. Es que antes, o sea, ¿qué alternativa? Es el capitalismo salvaje, ha triunfado. Por lo menos pensarlo. ¿Y cuál es la alternativa? Por lo menos pensarlo, por lo menos empezar por darnos cuenta. Eso estamos. Estamos aquí. Los sistemas Pero democráticos... el crítico, sí, pero también hay que hacer. El capitalismo no ha surgido ahora, lleva ya muchos años. Pero el capitalismo el tenía... sistema democrático y el poder sirve para controlar y limitar esos errores que hay en los mercados. Porque nosotros solos no seríamos capaces de protegernos. Porque el fuerte no hace falta protegerle porque ella se protege de sobra. Es decir, pero nosotros cada uno dentro de nuestra pequeña esfera también podemos hacer grandes cosas. Pero no es pasar al pasotismo y al conformismo, ¿no? Es decir, que el sistema cambiará, pero el que tenemos es ese y todavía no se ha encontrado ningún otro mejor. Pero ahí tenemos que estar cada uno, decir, igual que cuando la gente piensa, ya, ¿para qué voy a votar? Si yo no pinto nada, mi voto no sirve para... Pues sí sirve, estás en el derecho y tal, y entonces, no podemos caer ahí al bueno, pues... No, pero a lo mejor me expreso mal. Yo no pienso que haya que caer en el pasotismo. Más bien es lo que intento y es emular, a lo mejor es el famoso libro de Lenin, ¿qué hacer? No, pero estaba el sistema feudal, también ese era el capitalista que tú eres su esclavo y ya está. Ahora por lo menos somos ciudadanos y tenemos un margen, aunque sea pequeño, puntual. Sí, no me da afortunadamente. Pero... Hombre, y hay que profundizar y mantener esos derechos. Y eso está ahí. Pero fortalecerla, pero ¿en qué sentido? Tenemos el sistema que tenemos y mientras que no encontremos otro mejor, tenemos que luchar por este y defender este y ya está. Sin evitar la crítica también, tenemos derecho a pensarlo. Porque todos nos quedamos en una autocomplacencia peligrosísima. Yo pienso que vamos avanzando en derechos y... Hay que intentar que el poder no esté absolutamente en manos del capital, que todo el poder no está en manos del capital. ¿Por qué? Porque lo que ganan, se sabe que lo que han aumentado en esta pandemia, en todo este tiempo, ha sido el 1% y se ha llevado la riqueza. Sí, pero ese 1% para vivir 20 años necesita el resto, porque se van a meter en grandes mansiones fortificadas y no van a poder vivir. Tampoco le interesan los porcientes o también quiere vivir. No se puede estar con el mejor coche, tocando las narices a los que tienen que estar aspirando,
se tiene que ir andando. Esto no puede ser. Pero es que ya está vendiendo siempre de hay gente que no tiene mucho dinero y va con un coche que contamina mucho. Un factor, digamos, que sí, para ir cerrando. Lo que yo quiero es que se mire al globo, a la tierra, al ciudadano mundial. Claro, pero usted y todos tenemos que hacer pequeños gestos y lo estamos haciendo. Es decir, el tema de la recuperación de la capa ozono, pues ha sido... Bueno, pero ¿y ahora el cambio climático? Pues estamos todos ahí. Yo reciclo, yo intento utilizar el coche lo más posible. Vale. Muchas cosas así, cada uno... A ver. Un poco de pedagogía y nos tienen que decir hasta hace poco, pues fumar era bueno y ahora se ha visto que es malo y aquí parecía que se iba a quedar España prohibiendo fumar. Yo vivo en una calle, vivo en la calle París. Pues ha conseguido ese La coche de calle cosas. la calle París, ahora es la carretera París. Allí no ves andando a nadie por la acera. ¿Qué nos está pasando? ¿Dónde no se ven andando por la En la calle París. La calle París, de donde vivo la gente no veo a nadie A ver, un poco por ir cerrando y dejo esto, bueno, si alguien quiere decir algo más que no haya intervenido, sobre todo yo quería hacer hincapié en todo esto que estamos comentando, pues porque sí, estamos hablando de que si la crisis en estos aspectos es la repercusión en nuestra salud mental. Sí. Es a donde voy porque en definitiva... Lo físico también repercute en lo claro, mental, pero sí, pero en definitiva lo que voy es nuestra salud mental precarizada por todo esto. Se puede resumir así. Pues si hay incertidumbre en esto, al final hay una salud mental que se ve, digamos, vapuleada, ¿no? Y es donde hay que tener cuidado. Por eso empezaba la charla con esas estadísticas de la OMS, etcétera. Bueno. Pero ahora hay estadísticas, afortunadamente. No, ya había... Se suicidaba gente, la enterraban fuera del cementerio, porque claro, no, si eso ha sido un tema... se ocultaba, se tapaba y todas esas cosas. Ahora hay estadísticas, afortunadamente, porque Bueno, pues la verdad es que muchas gracias por haber venido. Creo que ha habido un debate muy vivo.